Temores, miedos, escenarios que no se van, sino que empeoran, imágenes tan reales que llegan a ser aterradoras, donde no existe vida sino sufrimiento, con un peso profundo que no se puede medir, pero sí sentir, tan pesado como asfixiante, tan opresivo como abrumador, y mientras se trata de salir de allí, suplicando, pidiendo, la oscuridad es la última estación. Al final todo termina, pues las fuerzas han desaparecido. Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Este episodio guarda mucha relación con el episodio anterior, así que si no lo has escuchado, te invito a pasar por allí y regresar cuando lo termines. Pero si quieres quedarte, adelante. A veces podemos darle un giro interesante a las cosas y Dios definitivamente es el experto en hacerlo. Él tiene el poder inmenso de cambiar nuestra vida o algo pequeño o algo grande en un solo parpadeo. Incluso puede dar por terminado la batalla invisible donde nuestros pensamientos, nuestros miedos y la búsqueda de control chocan con la fe y con la realidad actual. Él puede cambiar todo lo que se proponga, porque así como calmó la tormenta en la cual iban los discípulos, también puede calmar la guerra mental en la cual en ocasiones nos encontramos. Pero como dije en el episodio anterior, a veces es muy difícil confiar en medio del sufrimiento. Es difícil mantener la certeza de que algo cambiará porque estamos atrapados en esa realidad abrumadora o porque estamos siendo perseguidos por una contienda interna donde aparecen grandes monstruos que nos acechan sin parar y que a pesar de que son invisibles, son reales para nosotros, los sentimos y lo experimentamos de esa manera. Son monstruos tan reales que solemos pensar que son imposibles de vencer, o bueno, eso pienso yo cuando me encuentro en medio de ellos. Para mí, esos momentos llegan a ser retadores porque no es una lucha externa, sino una contienda interna donde la razón exige pruebas y el espíritu busca paz. Es una guerra pues, en la que yo quiero que Dios esté presente para que me fortalezca y lo busco a través de la oración y su palabra, pero cuando los monstruos aparecen y usan toda clase de herramienta para hacerme débil, es cuando todo se vuelve un poco complicado, porque el miedo a perder algo o a alguien aparece y esos escenarios fatalistas son cada vez peores que me generan un dolor inexplicable. A veces lo veo como una combinación de escenarios tan abrumadoras que me paraliza porque el futuro se pinta de negro y el presente se vuelve insoportable. Pero más que todo, es como una combinación de escenarios perfecta para caer y alejarnos de Dios. Y esto por el hecho de que el miedo se ha filtrado en la mente y en el cuerpo para tomar el control y para susurrar cómo ese peligro invisible es real, para susurrarnos que estamos solos, que no hay escapatoria y que no hay salida. Y a partir de ello, pues vemos cómo el cuerpo comienza a reaccionar. Se tensa, el corazón se acelera, nos falta el aire porque nuestro cuerpo está intentando protegernos. Ese es su trabajo, activar su mecanismo de defensa ante cualquier peligro. Y aquí lo interesante, la mente y el cuerpo no sabe distinguir una amenaza real de una imaginaria. Solo sabe que el escenario en el que estamos, ya sea invisible o real, es un peligro y va a defenderse como él sabe hacerlo. Y cuando se trata de una guerra mental, pues nuestro cuerpo hará lo posible para protegernos de un dolor que no ha llegado, pero que ya se siente como una herida abierta. Así que una de las cosas que aprendí a distinguir de estas guerras fue que el combustible principal es el miedo. Él es la base y el pegamento para que esta lucha tome forma y su lugar clave es la mente, porque allí el cerebro se convierte en un experto en efectos especiales, utiliza sentimientos y emociones para disfrazarlos de hecho y así hacer que los pensamientos se conviertan en una tormenta que paraliza. Y para que esta tormenta tome forma, ella siempre parte de tres puntos claves. El primero es la pérdida de control, de estatus o de amor,
porque toda guerra mental comienza cuando algo que se valora está en riesgo. También parte del miedo al sufrimiento, porque gran parte de esa batalla no es un problema real, sino uno contra el miedo a sufrir. Y tercero, parte del miedo al vacío, como lo hablamos en el episodio anterior. El cerebro prefiere una mala noticia a una falta de noticia. En pocas palabras, solo se necesita tener miedo a algo para que la batalla interna inicie y ese miedo pueda tomar el control de la situación al punto de alejarnos de Dios. Cuando lo hace, cumple su cometido, nos aísla en el desierto y nos hace creer que estamos completamente desamparados y que Dios nos ha dado la espalda. En muchas ocasiones yo veo estos momentos como una película en donde hay un protagonista, el cual tiene un objetivo y que cuando va a comenzar a desarrollarlo, pues se le presenta un montón de obstáculos. Incluso hay un villano que no le permite llegar a su fin. La historia por lo general cuenta con un inicio, un nudo y un desenlace, siendo el punto de máxima tensión el puente que conecta todos los problemas de la historia para que esa batalla final se dé. Y es allí, en ese punto de crisis, donde el personaje, pese a hacer todo lo posible para salir victorioso, falla, se queda sin recurso físico, sin aliados, es traicionado y por tanto se siente completamente derrotado y desamparado, que solo un milagro puede salvarlo. Y aunque esto sucede en la ficción, si lo vemos un poco en la vida real, también sucede en nuestra vida, porque hay momentos donde nos sentimos arrinconados, donde creemos que todo está perdido, que no tenemos opciones, que Dios ya no nos escucha, que nada cambia y terminamos por desconfiar de todo. Entonces sucede que las fuerzas desaparecen y nos dejamos drenar por lo que está pasando alrededor. Pero hay algo valioso para recordar siempre y lo podemos encontrar en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que nos dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con este pasaje, Dios no nos pide que seamos fuertes por nuestros propios medios, ni que seamos valientes y que no las arreglemos. No, nos dice que en esa fragilidad que sentimos es allí donde su poder va a actuar con más fuerza. Nos recuerda que el miedo quiere que veamos la debilidad como un fracaso o un peligro, pero que Él toma esa misma debilidad y la convierte en el escenario perfecto para mostrar su amor y su control, porque donde terminan nuestras fuerzas empiezan las de Él. He aquí entonces cuando el giro en la trama llega, el milagro sucede, el protagonista se salva, hay una nueva oportunidad, algo cambia para que Él triunfe y así pueda alcanzar su objetivo. Así también sucede con nosotros. Y aquí podemos entender que no estamos solos, que Dios nos ve y nos desea lo mejor. Pero para que Él actúe hay que permitir que su poder se manifieste, porque al hacerlo con nuestros recursos solo vamos a complicar las cosas. Dios quiere que lo dejemos actuar. Pero ¿cómo se llega a confiar en Dios cuando el miedo nos controla? Pues en mi viaje he descubierto algunas ideas prácticas que ya las compartí en el episodio anterior, pero hoy también traigo unas nuevas. La primera es que no podemos luchar contra el pensamiento, porque al intentar arrancar la idea de la mente con desesperación, solo vamos a fijar la atención en ella y en la mente aquello de lo que se intenta huir se hace más grande. Por eso es mejor ver el pensamiento, dejarlo ser, pero no aceptarlo como tal. También no podemos juzgar la fe por la ansiedad. Muchas veces decimos, si tengo fe, no debería sentir miedo, pero la fe no es la ausencia del pensamiento de temor, es lo que se decide hacer mientras nos encontramos en esos escenarios fatalistas. También es muy importante entregarle a Dios lo que sentimos. Es decirle, Señor, mi mente me muestra destrucción, permíteme confiar en ti y en tu poder. Y por último, también es importante agradecer. La acción de gracias nos va a permitir reconocer que Dios es el creador de todo y que por tanto puede cambiar nuestra realidad.
Con todo esto, podemos entender que el miedo solo es un mentiroso que nos da argumentos que parecen lógicos, pero que no tienen sustento en la fidelidad de Dios. Es decir, el miedo es un estratega silencioso pero implacable, en la cual su objetivo no solo es asustarnos, es desenfocarnos. Y al conseguirlo, pues le da poder a la oscuridad de arroparnos para no volver a Dios, porque el miedo actúa para desconcentrar, ya que al enemigo no le conviene. Pues vivir en Dios significa vivir eternamente en lo correcto, en lo cálido, en lo preciado. Vivir en Dios significa tener el poder de brillar y ser luz, de ser amor. Y en nuestros días, ser amor cambia las reglas de cualquier juego, pues nos libera de superficialidades, de consumismo, de codicia, de avaricia. El amor nos libera de ataduras que mueven al mundo físico y nos ata a las cosas del cielo. Ser amor como Dios lo es significa poner sobre la mesa un espíritu de madurez y sencillez, un espíritu que actúa basado en las leyes del cielo, las cuales, pues por supuesto, son muy distintas a las de la tierra y a lo físico. Y si seguimos el hilo de la conversación, entendemos que la guerra mental es perfecta para mantenernos ocupados, porque esos escenarios donde decimos, ¿y si fracaso? ¿Y si sucede algo malo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me caso? Vienen siendo los escenarios perfectos para desviarnos del plan de Dios. Por tanto, yo considero que el momento clave en medio de esta guerra no es vencer, sino es la debilidad, pues es ahí cuando hay que preguntarnos a quién voy a llamar cuando todo se está derrumbando. Y en mi caso, yo llamo a Dios y lo primero que le digo es, Señor, tengo miedo. Le presento mis angustias y suelto el timón para que Él tome el control. Para mí, la victoria es recordar que tengo un Padre que me ve y que desea lo mejor para nosotros. Por eso, la guerra mental es en última instancia el miedo tratando de convencernos de que estamos huérfanos y no, no lo estamos. Somos hijos de Dios, tenemos un Padre. Y cuando somos ese protagonista en la escena final sin salida, que agacha la cabeza y acepta el destino que ve frente a sus ojos, entonces, en medio de esa oscuridad, el milagro aparece y es Dios, diciéndonos que somos sus hijos y que necesitamos de Él para poder continuar y vencer. Y cuando lo entendemos, cuando lo aceptamos, entonces toda nuestra realidad cambia. Gracias por compartir este ratito conmigo y con él. Espero que esta semana Dios te acompañe tanto como me acompañó para grabar estas palabras. Nos encontramos en un nuevo episodio de mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Si algo de lo que dije resonó contigo, me gustaría leerlos en los comentarios. Que Dios los bendiga. Hasta luego.